e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas noches, amigos televidentes. Sin lugar a dudas, que uno de los escenarios donde se han creado más mitos y más fábulas en la apertura y la democracia ha sido precisamente en la interpretación de la historia contemporánea nacional. Pasado y presente, como hemos reiterado en este trayecto de casi 6 años que de manera continua dialogamos cada sábado frente al país sobre un tema trascendente e importante a la sociedad dominicana, nosotros que independientemente de mantener viva la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como un soñador y como un Quijote solitario, como lo definió una mañana el prevíspero Oscar Doble Toledano, nosotros también en pasado y presente siempre nos tratamos de acercarnos a la verdad histórica sin apasionamiento. Indudablemente que un sector importante de la intelectualidad dominicana que tuvo una marcada influencia de los ideólogos, de los tratadistas, de que tuvieron plena vigencia durante las utopías revolucionarias, indudablemente no han tratado, en muchos libros de ensayo, no han tratado con objetividad, diríase, la interpretación del pasado dominicano, y se han creado muchos mitos y muchas fábulas en la apertura y la democracia, ese periodo de nuestra historia contemporánea que se inicia precisamente con ese acto de contrición que yo muchas veces he definido la noche del 30 de mayo del año de 1961 con el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Precisamente durante el transcurso de esta semana, el 26 de julio del año 2012, se cumplió un aniversario más de uno, diríase, del asesinato de Ulises Geró, que indudablemente ha sido definido por un destacado historiador en la apertura y la democracia como uno de los grandes magnicidios que se han producido en la historia contemporánea nacional, que tuvo una marcada repercusiones históricas al inicio precisamente del siglo XX en la historia contemporánea nacional. Ese destacado historiador al que yo hago mención y que se ha constituido en las últimas semanas en un invitado permanente a pasado y presente, diríase, por la objetividad, por la seriedad y con la consistencia que ha enfocado los temas del pasado dominicano, independientemente de que su libro Trujillo, un monarca sin corona, junto a la del doctor Hampor Wiese Delgado, antiguo compañero y condiscípulo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en la promoción del año de 1953 de la Universidad de Santo Domingo, como ya he señalado, son los dos libros que han tenido más éxito, más demanda a nivel editorial en la apertura y la democracia, y eso precisamente ha motivado a que el doctor Euclides Gutiérrez Félix sea en un momento determinado blanco de ataques de intelectuales de la pequeña burguesía dominicana, que indudablemente no han tenido la preeminencia y la importancia y la repercusión de sus ideas en la sociedad contemporánea dominicana como la de Euclides Gutiérrez Félix. Indudablemente que frente a las múltiples y reiteradas solicitudes de diversas personalidades públicas dominicanas y de personas que se han acercado en las diversas comarcas de la geografía nacional cuando asistimos a diversas audiencias fuera del territorio del Distrito Nacional, esta noche hemos traído de nuevo frente a esas múltiples solicitudes al doctor Euclides Gutiérrez Félix, como yo he reiterado en muchas ocasiones, antiguo secretario particular de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y hoy diríase figura prominente de primer orden, y diríase la única figura con trazos heroicos que queda viva en la sociedad dominicana,
puesto que en los momentos estelares de la historia contemporánea nacional precisamente ha jugado un papel cimero en muchas de las epopeyas históricas recientes en la sociedad dominicana. Con Euclides Gutiérrez Félix vamos a adentrarnos en esos pericuetos de la historia contemporánea nacional que genera tanta controversia luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado historiador dominicano Euclides Gutiérrez Félix, que indudablemente es de los autores de obras, de ensayos sobre interpretación del pasado dominicano, que más es demandado hoy día en la sociedad dominicana. Buenas noches, Euclides. Buenas noches, Tito. Gracias por tu invitación a tu programa, que yo estoy sorprendido, no por el programa, que yo sé que este es un programa que tiene, sino por la cantidad de gente. Yo he hecho 2 intervenciones anteriores que hemos tratado temas históricos, y esta emisora se ve en el país entero, el país entero. Porque en Mao, que yo estaba ahora, por allá, por Jarabacoa, en el Balcón, yo tengo una casa por ahí, una propiedad que era de mi padre, en Santiago, aquí en el sur, que he llegado hasta Baní. Euclides, el programa que hiciste con Carvajal, que tú no terminaste, digo, pero ven acá. No, pasa que ya hemos hecho 4 y se van pasando cíclicamente. Claro que sí es una cosa. Entonces, el dueño de este canal es Johnny Lavaje, debe ser muy rico, con una emisora que se ve en el país entero. Sí. Pero es la gente interesada que me ha entendido cuando yo digo el problema es que por la naturaleza de la composición social dominicana, que don Juan los plasmó en su libro magistralmente. Estos pequeños burgueses de origen urbano, no son de origen rural. Hay una caballería de ellos, como de 30, 25, 30, que son mitómanos y megalómanos. Mienten, se inventan unas cosas de la historia, pero ellos son los protagonistas. Claro, son ególatras fundamentales. Exacto. Y yo no soy protagonista, yo soy un relator, investigador con limitaciones. Y hoy se cumple el 13º aniversario de la muerte de Ulises Geró. Que yo escribí este libro, que quiero presentárselo, como le dije a 2 amigos de los que me hablaron. Pero yo no sabía ese libro. Bueno, ellos son gente de negocio. Bueno, pero es que imagínate, con el analfabetismo cultural que en la República Dominicana. Este libro se llama, quiero que me hágame un close-up ahí, Los magnicidios dominicanos. Esta es ya la 2ª edición, que dice 2ª edición ampliada, actualizada y corregida.
prácticamente agotada ya, aunque Cuesta creo que tiene ese libro. Mira, Tito, yo he recibido de amigos del exterior, en España se ha vendido, hablándome de este libro, porque yo creo que es el primer ensayo de ese tema de los masticidios que se escribe en Hispanoamérica. El único país en Hispanoamérica en el cual se han ejecutado 4 magnicidios es el nuestro. Pepillo Salcedo, Ulises Heró, Ramón Cáceres y Trujillo. Que es una expresión en términos de antecedentes de lo que Trujillo decía. Trujillo decía, el pueblo dominicano es un pueblo valiente, aguerrido, indomable, que no se puede montar a la hembra. A Vallenilla Slang, se lo dijo. Y tú oyes aquí todos estos mitómanos disparatosos, el sátrapa que salió huyendo, y voy a dejar constancia de una... No, pero eso son cosas para que tú aproveches y vengas a este comentario para que tú bebas el agua. Porque aquí hay una serie de... Yo dije en televisión, y era una gran preocupación que yo externaba frente al país, siendo quizás con esa autoridad investida de ser un lector desde los lejanos días de mi infancia sobre muchos libros de interpretación sobre el pasado dominicano, que ya hemos caído en un asunto donde cualquier persona ahora escribe, los historiadores de ahora, un grupo que son de que lo que atacan escriben por encargo, cosas igual que cobran a una empresa, a un negocio, gente que no tiene ninguna calidad histórica para tener un libro de ensayo. Y culturalmente se cobra. Entonces, analfabetos. esa es la intelectualidad dominicana, no hemos caído en esa distorsión del pasado dominicano tan profunda. Entonces te digo eso porque, con el respeto que me merece, que no somos amigos íntimos, una amistad, de quien yo fui amigo fue de su padre. Roberto Casá es el director del Archivo General de la Nación. Entonces yo recibo en tiempos pasados 2 colecciones de merengues dominicanos. Y cuando pongo el chivo, mataron el chivo en la carretera y Trujillo el chivo, dije que Trujillo decía, ay, perdón, suéltenme. No, pero eso es disparate. Óyeme, es la libertad. Pero es que oye, no, óyeme bien, digo yo, que desde los 9 años fui músico. El origen del chivo es anónimo. Claro. Yo lo tocaba en la banda de música de Montecristi cuando tenía 10 años. Previo a la noche del 30 de mayo. Y entonces, ¿qué tiene eso que ver con la historia? Óyeme, lamento que Roberto haya incurrido en ese error. En ese desliz. Que es un hombre serio. Imperdonable, intelectual. Mataron el chivo en la carretera. Déjenmelo ver que Trujillo era el chivo. No, hombre. Óyeme, hay 4 merengues clásicos dominicanos. Juan Gomero, que es el más viejo, claro. No se sabe quién lo escribió. Claro, el padre Pedro Juan. No, ese es de Luis Alberti. Sí. El chivo, la cruz, que le dicen que palo bonito, eso se llama la cruz, que no dice más que palo bonito, palo es. La empalizada, que Radamés Reyes después apareció con él. Sí. Y Atillo Palma, que es anónimo también. Que son anónimos, no se sabe. El origen del merengue es en la línea noroeste. Claro. Ese acordeón que tocan los dominicanos, que es una, me decían a mí los alemanes, ¿qué explicación le da? Digo, la soledad. Ese acordeón se llama el acordeón diatónico marinero alemán. Lo trajeron aquí los marineros alemanes y lo aprendieron a tocar los dominicanos analfabetos. Sí. Tú sabes que Ñico Lora no sabía leer y escribir. Claro. Y Toño Abreu sabía leer, pero no sabía escribir. Los grandes compositores de merengue, que son ellos dos figuras emblemáticas. Y te tocaban un instrumento, expresión del capitalismo en términos musicales, claro. El acordeón diatónico marinero, que lo trajo después Juan Isidro Jiménez y después vino por Puerto Plata. El merengue, o ese ritmo musical, se tocaba con guitarra, con el tres, guitarra, guira, tambora y la marimba, la marimbula de Santo Domingo, el cajón con los flejes. Entonces, este país está inundado ahora del quetequete, de Omega, de la bragueta, del zíper, de la aldaba.
una involución. No, mira, increíble. Una cosa que estamos a punto de colapsar. Como no, es que vamos a colapsar. Y no hay autoridad que mande a callar a esa gente. No hay nada tampoco. No se puede hacer eso. Bueno, entonces hoy se cumple ese aniversario de la muerte de Ulises Heró. En términos históricos, Euclides, Que en tu programa anterior yo dije, hay 4 sociólogos empíricos dominicanos, Lilith, Mon, Trujillo y Juan Bosch, que escribió un libro sobre eso. Nadie conoció la psicología, la forma de pensar intuitivamente del pueblo dominicano que esos hombres. Ellos lo percibieron, después Juan Bosch me lo reconoció. Digo, bueno, yo escribí el libro, pero el que me da la explicación eres tú. Y dije, don Juan, el pueblo dominicano no sufrió esclavitud. Los españoles se fueron de aquí en el siglo XVI. Aquí no se conoce la palabra amo, ama, nana, yaya. Cada vez que tú oyes una de esas mujeres en la televisión, y que la nana, ¿qué nana de qué del carajo? No, hombre. Y aquí tú oyes a nadie decir de que el amo, el señorito, el que dice señorito es maricón. Sí, exacto. Es un señorito. Eso es lo que es. El señorito. La palabra aquí es el patrón. Claro. Y el don. Exactamente. Y el jefe. Exactamente. ¿Quién es el jefe aquí? Un moreno allá con los ojos amarillos. Mandaron muchísima gente y va a ir. Claro, sí. Entonces han engañado al país, como tú dices, que a mí me preocupa. Estoy escribiendo ahora eso, los absurdos, porque aquí hay diario 300 personas hablando por radio y los canales locales de televisión de todo. Te hablan de protocolo, de las leyes, de las cosas. Se han inventado y que las altas cortes, pero aquí no hay altas cortes. Y yo lamento que periodistas de la experiencia de Miguel Franjul, el del hoy que fue alumno mío, que es muy capaz. Álvarez Vega. Bienvenido Álvarez Vega. Radamés y su primo que dirigen el Nacional, bienvenido Bolívar Gómez Díaz y Rafaelito Morina, que es un maestro. Publiquen en sus periódicos todos esos disparates. Y que las altas cortes, aquí hay tribunales superiores. Diciendo a Rafaelito un abogado de la promoción del 53. Bueno, y que ejerció muy poco, pero ejerció. Fue un abogado de la promoción Bueno, pero del 53. pero ¿qué pasa aquí? He venido a tu una programa. catarsis social que estamos haciendo esta Exacto, noche. a presentar la queja. Claro. Hoy, ¿cómo es posible? Porque tú me dices a mí, otra gente que escribe, las altas cortes. ¿A dónde está aquí establecido que hay altas cortes? ¿En la Constitución? ¿En las leyes de la organización de los tribunales? No, ni en Francia hay altas cortes. Es un vocablo que no existe, eso lo inventaron No, teóricos de la sociedad civil que nunca han ejercido, Euclides, porque es el gran problema dominicano. Bueno, la gran tragedia dominicana, como tú dices, en este periodo de confusión tan grande, es que mucha gente sin crisoles, sin antecedentes, están opinando pero por eso sobre diversos temas del país. Alguien dice ahí que uno que era un jefe de participación civil ahora está defendiendo a este muchacho Rodríguez Pimentel. Sí. Digo, yo no sé cómo tú brincas. Y uno que andaba con los jefes de la policía, un chiquito, de lo que hizo el código de procedimiento civil, que ahora es abogado narcotraficante. El procedimiento criminal, después de procesar penal. Qué sé yo, que eso es una cosa de Uruguay, Sí, un disparate, una cosa no tiene sentido, que yo lo denuncié. Después Vincho ha cogido ahora la bandera, pero el primero que dijo eso hace 4 años fui yo. Sí. Dije, eso es un disparate, no tiene nada que ver. El origen de nuestro derecho es el derecho romano y el francés. Pero eso está pasando en todas las actividades de la sociedad, está pasando en la música, como tú dices, en la pintura, en todas las Aquí hay una música que se llama teque-teque. Teque-teque, eso son expresiones marginales. Di que merengue de calle. En todos los países han existido, pero no se les ha aprendido. No, merengue de calle, merengue urbano, el cantante urbano. Entonces, lo que vamos es en un proceso de desintegración moral y de involución cultural total del pueblo dominicano. Claro. Que va a desaparecer. Que esas cosas, Euclides, escúchame que te interrumpa, y donde la gente habla, no, que Euclides, que Carvajal, que Trujillismo, que no es Trujillismo, no, es que la gente sensata, basado quizá en el principio de la razonabilidad, haciendo una interpretación del pasado dominicano, dice, concho, pero en la era de Trujillo habían bandas musicales, había una cultura. No, bandas musicales no. Habían escuelas, habían conservatorios. No. Pero dime, ¿qué joven se dedica hoy? Yo lo escribo ahora, yo lo he escrito. Óyeme bien, Tito. Trujillo sacó a mi padre del ejército en 1944. Lo mandó de castigo a Loma de Cabrera
que era el teacher, el gran oficial del ejército, el instructor, el maestro, lo mandó de castigo a Loma de Cabrera, ya lo canceló. Un mes arrestado, mi padre contó siempre con la protección de Negro, tenían la misma edad, eran compañeros, quien enseñó a Negro Trujillo a usar el uniforme, sargento los dos, papá sargento primero, sargento mayor y Negro sargento, fue mi padre, que era mi padrino. Pero cuando nosotros llegamos a Loma de Cabrera, yo estaba terminando el método de Hilarión Eslava, de solfeo, sí. Y volvimos aquí. Tuvimos un tiempo, después nos fuimos a Montecristi. Tocaba con un instrumento asmático que había regalado Bienvenida Ricardo, siendo primera dama de la República. Que era montecristeña. Montecristeña. En el año de 1951, 52, que Trujillo regaló un instrumental con de primera categoría, lo distribuía aquí a Tala Blandino, en Montecristi, una provincia pobre. Yo quiero que oigan esto, esta gente, todos. Había 4 bandas de música. Imagínate. La de Montecristi, municipio cabecera, la de Villa Isabel, que ahora se llama Villa Vázquez. ¿En qué año estamos hablando de eso? 1952. La de Guayubín y la de Manzanillo, que la dirigía Arsenio Sánchez, y Rafael Cabrera, la de Guayubín. Quiere decir que en Montecristi nada más habíamos 100 músicos. Wow. Que bajábamos a tocar. Después hicieron la de Jabón, que la dirigía César Díaz, trompetista, que fue sargento mayor de la banda de música de la aviación, compañero de Regino Otero, el que es el autor de Escuadrón de Casa Ramfi, que ahora la han puesto, y que el Dragón Volador, y yo no sé, no, que la tocaban con flautas y clarinetes, que ya no la tocan. Y cuando bajábamos a tocar a Santiago, los 30 de marzo, que era el desfile grande, desfile militar, éramos 300 músicos en el Parque Duarte. Imagínate. 300 músicos de la región. Ahora no aparecen 5. No, porque no hay que no saben. No aparecen 5. Entonces, hay que llevarlo de aquí. Bueno, y no son músicos buenos. Entonces, yo vine, aparte de eso, a hacer esta aclaración del magnicidio de Lili, que era tremendo persona. La Pantera Negra, claro, de Santo Domingo, como le puso Vargas Vila, que era sombrío, siniestro, implacable, criminal, valiente, deshonesto, gastador, con un criterio psicológico, sociológico, intuitivo del pueblo dominicano, con una letra preciosa. Hablaba inglés y hablaba francés, alto, tenía 6 pies 2 pulgadas, elegante, ocurrente, por eso las anécdotas, que pudo haber sido otra cosa. Él fue un prócer de la independencia, pero después borró con su conducta. Pero era auspiciador y avalador del inicio del capitalismo en la República Dominicana, fue el ILIS, cuando se instalaron los ingenios en el este, y después hizo el ferrocarril, claro, ferrocarrilito, como decían, ¿no? La Vega, Santiago, San Francisco Macorís, Cotuí y Sánchez, el puerto, claro, que era, y Puerto Plata, pero era Sánchez, que era el más importante. Yo me monté en ese ferrocarril siendo niño, y cuando trasladaron a mi padre en el año 39, que ya comenzaba el ejercicio de mi memoria, nos fuimos en tren de Sánchez a Moca. Papá era primer teniente del ejército. Y Lilis jugó ese papel y sabía lo que era el pueblo dominicano. Igual que Trujillo, igual que Mon. Esa gente tenía mucho criterio, ¿eh? No, pero espérate. Pero no tenía miedo. No, pero era no tenía miedo. Había una visión, y es algo... Tenían una visión, eran conductores, independientemente de que fueran dictaduras, ¿no? Es otra cosa. Una visión del Estado. Ni que fueran buenos ni malos, yo no estoy hablando de ese aspecto. Eran conductores y jefes. Jefes.
Y fíjate la inestabilidad política que precedió a la muerte de Ulises Heró. De Ulises Eso Heró. te demuestra. Bueno, entonces, alguien me llamaba el día pasado, Euclides, explícame qué quiere decir el espíritu de recua de Mon. Digo, porque Mon era recuero. Mon no era un aristócrata de Valencia ni nada. Eso lo han inventado los mocanos para hablar muchísimas pendejadas y los descendientes de Mon. Mon dirigía una recua, tengo entendido, de 50 mulos y 6 o 7 carretas que salían de Moca, recogían las cosas antes del ferrocarril y las llevaban a Puerto Plata. Un hombre joven, alto, de mucho carácter, con un concepto de honestidad y de seriedad incuestionable. Claro, y su aporte a la historia dominicana. Aprendió a mandar hombres dominicanos. Claro. Eso era, recuerdo, Sí. porque ahora te dicen que era un estudiante de filosofía en la Universidad de París, que el carajo. Hombre, este país está loco. ¿Quién? No, bueno, esa gente apenas sabía leer ni escribir, hombre. Y participó en la muerte de Ulises Heró, ese día como hoy. Claro. Lilis llegó, dice aquí, tú conoces a Chicho Álvarez Sánchez, Sí, claro. abogado, consultor jurídico. Chicho me dio la carta de su abuelo, que yo la reproduzco aquí, y le presento el libro al pueblo dominicano, no porque yo lo escribí, sino porque ahí no hay nada que sea mentira. La carta de su abuelo, que era el ministro de Hacienda de Lilis, lo que él dice, el Lilis fue a Moca que lo mataran. Cuando llegó a Moca, tenía una mujer de las afueras, eran comunidades de 1.000 habitantes, 2.000, 3.000 habitantes. Porque ahora te dicen la ciudad de Moca, no me suena una ciudad. Una villa. Pero una villa, por Moca, Dios. una villa de Moca. Ni siquiera Santiago era una villa. Santiago. Llegó y dejó al ayudante del teniente, que se llamaba Saturnino Pérez Mesa, Turín, le decían. Quédate aquí. Y él entró a pie con las riendas del caballo en la mano, por el Camino Real, que es la calle principal de Moca. Y cuando pasó frente al Club de Moca, ahí estaba Mon Cáceres con 2 o 3 amigos jugando billar. Y él los vio, amarró el caballo, entró al club y los saludó. A Mon, y le vio el revólver amarrado, por Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y le dijo, voy a saludar a mi compadre Jacobo de Lara y a despedirme de él, porque él sabía que yo estaba en el complot. Claro. ¿Sabes lo que le dijo? Bueno, voy a estar ahí. Lo que él no pensaba era que en la conspiración estaba Jacobito, el hijo de su compadre. Exacto, el hijo de Jacobo de Lara. Él le dice a ellos que está en el complot, voy a despedirme de mi compadre, diciéndole, si quieren ir a matarme, vayan, Bueno. porque él era un hombre de pelea, Claro. con el brazo derecho lisiado, Claro. por eso usaba el revólver con la cacha al revés, para sacarlo con la mano izquierda. Llegó donde el compadre, lo saludó 10 minutos, 15 minutos, dejó el caballo fuera, y cuando sale Jacobito, el hijo de Jacobo, le dispara con un fusil y le da un balazo en el hombro derecho. No lo mata. Entonces lo que hace es que saca el revólver, se voltea, le dispara, Jacobito se esconde y sale a la calle, pero ahí estaba Mon esperándolo. Sí. Oye, pam, y le dio 5 tiros en el pecho. Entonces se han inventado ahora una leyenda y fulano. Lo mataron. Lo mataron Jacobito de Lara y Mon Cáceres. Ya. Ya no hay que hablar nada. Pero fue Perico Pepín y se llevó el cadáver a las 7 de la noche. Y nos salieron a pelear, Todo el mundo hizo así. Se mandó. Como pasó en el 30 de mayo, Claro, se escondieron. Todo el mundo salió huyendo, Y se metieron en la embajada de Italia. Uno en un closet. Otro en un closet. No.
que yo digo en un artículo que publico el lunes, que en 1961, ese pleito de Trujillo con la iglesia, se dio por primera vez un acuerdo tácito, no expreso, no escrito, entre el gobierno de los Estados Unidos y el Vaticano, que era salir de Trujillo, que nunca los Estados Unidos siempre ha estado gobernado, con excepción de Kennedy, por presidentes anglicanos, protestantes, pero en el 60, después del triunfo de la Revolución Cubana, hicieron un acuerdo los yanquis y la iglesia, el 14, la iglesia favorecida por Trujillo de manera increíble, le dio personalidad jurídica, hizo escuela, instituto, óyeme, ese instituto Loyola, que me da pena. Bueno. La banda de música de Loyola, que yo la recuerdo, tenía 60 músicos, estudiantes todos, y la banda de percusión, de redoblantes y cornetas, eran 50. ¿Y quién le dio eso a esos curas de ahí? Vino del Vaticano, se lo dio Trujillo. Claro, eso son realidades, son realidades ostensibles y todo. La única banda de música de percusión que competía con la de Loyola no era igual, era la de Montecristi. Claro. La nuestra, que tenía 25 músicos, redoblantes y trompetas, tambor mayor, platillos, el drum, ¿no? Que tocábamos una versión de la marcha Escuadrón de Casa Ramfi con la trompeta, que Loyola nunca pudo hacerla. Bueno, entonces, este caso de Ulises Heró. Ok, pero yo te quiero preguntar, antes de ir con Ulises, hay un aspecto que me llama poderosamente la atención con las lecturas que he hecho sobre la interpretación del pasado dominicano. ¿Qué paralelismo se da entre la vida de Trujillo y de Ulises Heró? Por ejemplo, Ulises Heró ya sabía el disgusto que había en ese viaje, en ese trance que él hace por varias regiones, él sabía los disgustos que había, las intrigas, una serie de cosas, tenías informaciones. Y Trujillo la noche del 30 de mayo ya venía con el problema de Betancourt, con el problema de la iglesia. Con todo. ¿Y cómo se va solo para San Cristóbal? Esa parte. Porque Trujillo no, de Ulises Heró de Trujillo. Trujillo no tenía exilio. Aquí lo digo yo, cuando en mayo, él recibe a un emisario de los Estados Unidos en el Hotel Embajador, que va con Cucho Álvarez. Aquí está la versión que da Papo Ramón Menéndez García, Papo Menéndez, que era su sobrino nieto. Virginito no era de... No, aquí dice. Marinita. Sí. Mira lo que dice aquí. El último intento que realizó el gobierno estadounidense, particularmente el presidente Kennedy, al parecer, fue en los primeros días de mayo, según relata en sus memorias Virgilio Álvarez Pina, que no hay nadie mejor testigo que él. Bueno, a lo mejor ahora se inventa uno de esos caras por la mañana que era el enllave de Trujillo. Era Virgilio, era Cucho Álvarez. Titulada La Era de Trujillo, narraciones de Don Cucho. A principios de mayo de 1961, dice Cucho Álvarez, me llamó Trujillo a su despacho para pedirme que le acompañara a una entrevista que entendí esa tarde con alguien en el Hotel Embajador. Abordamos el automóvil del jefe, eso era las 6 de la tarde, y marchamos directamente al hotel. Trujillo, durante el trayecto, me confió que se entrevistaría con una persona que había venido a conversar con él, que representaba al presidente John F. Kennedy. Le pregunté al jefe si sabía de qué se trataba y me dijo que no, que era probable que se tratara de algunas gestiones que estaban haciendo amigos suyos, amigos entre comillas, frente al presidente de los Estados Unidos. El amigo era Porfirio Rubirosa, que era un enllave de los Kennedy, vivía con todas esas mujeres y bailaba con ellos. Que ahora lo están minimizando y que es un chulo, Calietro. Porfirio nunca fue Calietro. ¿Cómo iba a ser Porfirio Calietro? Era un trujillista. Bueno, trujillista. Don Cucho relata que cuando llegaron al hotel El Embajador, subieron a la suite presidencial. Ese hotel
que es el más bello de este país, que lo construyó el régimen de Trujillo. Claro. Es el mejor hotel dominicano. Bueno. Allí nos encontramos con un funcionario de la Embajada Norteamericana, quien me invitó a sentarme en una sala previa a la galería, donde se observaba el Mar Caribe. Trujillo se adelantó en compañía de su edecán militar, coronel Jorge Moreno. Marco Jorge. Fue recibido por un hombre de estatura mediana, pero rubio, canoso, quien desde la distancia en que estaba me pareció una persona de unos 50 años de edad. Y agrega don Cucho que Jorge Moreno se retiró hacia donde él se encontraba, de donde ambos veían a Trujillo y a sus dos acompañantes a través del cristal de la puerta que separaba la sala de la galería. Y apunta que el funcionario de la embajada sentado con Trujillo y la otra persona actuaba como intérprete, quiere decir que el que le mandaron no hablaba español. Y revela que así permanecimos por más de media hora. Los gestos de Trujillo nos indican que la conversación no era del todo cordial. De pronto el jefe se levantó de su asiento bruscamente y sin despedirse se dirigió a la puerta de cristal. Jorge Moreno se apresuró para abrírsela. Trujillo nos ordenó, vámonos de inmediato. Bajamos y abordamos el automóvil rumbo a Palacio. Trujillo andaba solo con Cucho y con Jorge Moreno. En el trayecto Trujillo comentaba en susurro, estos gringos se creen que soy un pendejo. En su despacho Trujillo me narró la conversación con el personaje norteamericano y recoge en sus memorias textualmente lo que dijo Trujillo. Estos cabrones, me dijo, mandan a un carajo a decirme que debo renunciar y vivir en el exterior gozando mi fortuna. Me proponen todas las garantías necesarias si accedo a sus deseos. ¿Qué te parece? Es un atrevimiento, respondí. A seguida pregunté, ¿y cuál fue su respuesta, jefe? Le dije que yo moriría con las botas puestas, pero jamás me iría del país como un cobarde. Entonces, toda esa basura, que no hay otro calificativo, desde por la mañana hablando sin leer, sin un documento. Mira, tú no puedes escribir la historia sin presentar las dos fuentes de la historia, que son los documentos y los testimonios. Hoy, ¿cómo tú te pones por una emisora? Analfabeto, gente gallo loco. No, pero gente disco, la compró. Tienen loco, tienen loco este país. Está bien, pero mira, y el daño que le están haciendo, Tito, por eso digo, 4% para la educación, ¿para qué? El 60% de los muchachos que cogió las pruebas nacionales fueron rechazados. Sí, la escuela de que está. La escuela, las estructuras básicas, y yo tengo la autoridad, porque yo sí soy maestro de los 15 años. Yo no me inventé. 15 años y 28 en la universidad. Las estructuras básicas educativas americanas están corrompidas. Y es un grave error. Eso es un chantaje que tienen la televisión. El 4%, ¿para qué? Para invertirlo en qué. Porque esto es una prueba. Tú lo oyes hablando. Oye, me hace un testimonio de Cucho Álvarez que estaba ahí. Claro. Entonces tú me dices, bueno, Trujillo no tenía exilio. No. ¿Para dónde iba? El dinero que Trujillo acumuló a expensas del trabajo y del sacrificio del pueblo dominicano era para él tener poder. Tener poder. A él no le importaba vivir en... No, aquí era que le interesaba. Oye, Trujillo tenía casa en los Estados Unidos, ni en Suiza. Era aquí. Claro. Salía de aquí en un carro a comer mangú y huevo frito y a acostarse con mujeres jóvenes, bonitas, y a montar caballos y cosas. Claro. Entonces tú no puedes jugar con eso. Y vengo a tu programa y te lo agradezco porque me has dado la oportunidad en este momento que estoy muy preocupado. Se lo decía Blanco Fernández hace 2 o 3 días. Hoy es sábado, que tú lo conoces, compañero de tu padre. Ha hecho un programa emblemático conmigo aquí Bueno. el 14 de junio, la semana Mirabal. Blanco. Sí. Y quién sabe quién es Marquito Pérez Collado. Y quién eres tú. Nadie. No Güellón. Y quién es Rafael Martínez, Rafaelito Martínez. Esos fueron de la nueva Trinitaria.
Sí. Víctor Núñez, aquel muchacho que fue profesor, que le pegaban fuego a las oficinas del gobierno cuando Trujillo, Hito Pérez, Alejandro Peña en Montecristi, que están por ahí llenos de necesidades la mayoría, con una balsa de bandidos mentirosos. Yo fui antitrujillito, usted no fue nada, usted era un lambón, No, mentira, un lambón de jefe. no, y de la familia de Trujillo, Claro. de los hijos. Ahí veo a Darío Trujillo Tejada, que fue aquel sobrino de Trujillo, hijo de Virgilio, Sí. que está muy enfermo el pobre, con un bastón, ganó las elecciones como candidato a síndico, alcalde, presidente de se la quitaron. Y hay un cuento muy bueno que no me lo hizo él, que yo me río, porque ahí en Villa Francisca, en el Callejón Castelar, un callejoncito que hay Sí. entre el parque y no sé si era Barahona, no, una de esas calles más para arriba, aparecieron unos letreros cuando él era candidato, que decía, Darío, tan ladrón como su tío. Bueno. Y llevan a Radamés, que era un muchacho de 17, 18 años, para que lo viera. Radamés de los letreros, asombrado, y se va preocupado para el palacio. Y con quien Trujillo, además de Ramfi, era débil, era con Radamés. Y le dice, papá, yo vine a verte porque acabo de unos letreros que lo van a borrar. ¿Y qué dicen los letreros? Le dice Trujillo, dice, Darío, tan ladrón como su tío que era. Y él dice, pero eso es por Pipí, porque es que Pipí es tío de él. Bueno, amigos televidentes, vamos ahora a entrar en la segunda pausa de pasado y presente para continuar conversando sobre los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, con una voz autorizada, con una voz desmitificadora, como es Euclides Gutiérrez Félix. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Conversando con el destacado historiador dominicano Euclides Gutiérrez. Tú sabes que pasa lo de Fefe. Los tres íntimos amigos eran Fefe, Pompilio y Guayón. Sí. Íntimos amigos. Sí, así Desde mismo. muchachos. Así mismo. Criados ahí en Ciudad Nueva, en el Ahí Tripero. ahí está la foto en el bumper del programa de Fefe y mi papá en el juicio de las hermanas De la hermana Mirabal. Bueno, este trabajo mío de los magnicidios, y hoy hablando de Lili, es porque el único país en América donde se han ejecutado 4 magnicidios en la República Dominicana. El de Pepillo Salcedo, que era un hombre bueno, Sí. sin criterio político. Él era un hombre de acción, un guerrero, pero no tenía criterio político. Él nació aquí, pero se crió en España. Él vino siendo un adolescente. Guapísimo, una fiera, un hombrecito bajito, blanco, con el pelo lacio. Fue el primer presidente del gobierno restaurador. Lo fusilaron en Puerto Plata. Ese fusilamiento de él, que fue una conjura
fue una conjura. Aquí hay este párrafo que yo recojo, que es penoso, porque lo que pasó con él, con Pepillo Salcedo, preso, lo llevan a la playa para fusilarlo. José Antonio Salcedo Pepillo. Salcedo, conocido con el apodo de Pepillo, nacido en España de padre dominicano, era un rico hacendado que tenía cortes de madera en la parte noroeste y norte de la isla. Hombre impulsivo, valiente, en las primeras acciones del sitio de Santiago, ocupada por los españoles, dirigió el ataque del fuerte del Castillo al frente de un pelotón de valientes, y al arma blanca se apoderó de la difícil posición, pasando a cuchillo y al machete. Mató 50 españoles que cogió ahí. A machete y cuchillo, nada de tiro, ¿eh? No, para no gastar las municiones. Bueno, relativamente instruido, de carácter amable, admirado, fue elegido presidente el 14 de septiembre. Su elección fue unánime, único caso en la elección de los 3 presidentes que tuvo el gobierno restaurador. Salcedo carecía de carácter, resolución y firmeza para dirigir un drama profundo, enérgico y valiente, de atrevidas decisiones que tenía como objetivo final el triunfo a costa de cualquier sacrificio, particularmente utilizando el método de guerra irregular o guerra de guerrilla, verdadera escuela ancestral del pueblo dominicano que actuaba sin contemplación o perdón frente al enemigo. Sospechoso en su conducta pasiva y vacilante, llegó el momento en que fue señalado y denunciado como un obstáculo para sus compañeros de lucha, buenos y malos, conscientes e inconscientes, todo dentro de un escenario social de gente díscola e indisciplinada. Fue hecho preso por su subalterno encabezado por jefes militares de relevancia. La idea original fue deportarlo por la frontera con Haití. Se encomendó a Gregorio Luperón, que apenas tenía 24 años de edad, custodiando hacia su primer destino, pero las autoridades haitianas se negaron a recibirlo. El general Filántropo, jefe haitiano de la frontera, fue más lejos diciendo: ese hombre no le conviene a la Revolución Dominicana, ni expulsado, ni preso, ni en libertad. Yo cito estas cosas, porque estos son documentos históricos. Entonces, eso es lo que... ¿Cómo hay gente aquí hablando de historia sin citar un documento y sin nada, y los dejan? Porque esos programas van dirigidos, lamentablemente, como tú dices, el problema de la involución del sistema educativo dominicano en la apertura de la democracia, y ese tipo de personas tienen preeminencia en la sociedad dominicana. Por lo bajo del espíritu crítico. Okay. Para los haitianos, Salcedo, blanco, nacido en España, acusado de seguidor de Buenaventura Báez, dominicano apátrida, mariscal español, era también enemigo de Haití. Aunque en todas las acusaciones que se hacían contra el destituido presidente no estaban sustentadas en documentos, testimonios o pruebas fehacientes, y ciertas sino en rumores y chismes de sus adversarios militares que criticaban su comportamiento débil y carente de autoridad. Una orden secreta expedida por Gaspar Polanco, que lo sucedió en el mando cuando lo derrocaron. Analfabeto, no sabía leer ni escribir. Turnio, valiente. Él era guía de las tropas independentistas, como capitán, guía de los que iban adelante en caballo. Gente valiente, ¿no? Gente valerosa. Muy valiente. Quien le sucedió en la presidencia, hombre violento, jefe de acción de caballería, analfabeto, dispuso su fusilamiento sin ser juzgado por un tribunal militar como le correspondía. El 5 de noviembre de 1864, en la playa de Maimón, Puerto Plata, el coronel Peña Mazagó le comunicó a Pepillo Salcedo la orden secreta de Gaspar Polanco que disponía su fusilamiento. Con valentía y resignación no hizo protesta alguna. Escogió un joven soldado de 19 años de edad que formaba parte del pelotón de fusilamiento, llamado Ulises Heró. Lilis, apodado Lilis, para hacer que hiciera llegar encargo a su esposa, que residía en Guayubí, Montecristi.
murió sin temor, serenamente, ni habló. Lili fue a visitar a la esposa con 19 años. Pero esa es la historia dominicana. Y entonces esta gente que no conoce nada de eso, que no le enseña las razones por las cuales se explica, no se justifica el comportamiento tan agresivo, valiente del pueblo dominicano. Oye, ese hombre cómo murió, se quedó callado, Gaspar Polanco, que después don Juan, con el respeto que le tengo a su memoria, el cariño, el respeto, la gratitud, se inventó que Gaspar Polanco, digo don Juan, deje eso ahí. No toque esa tecla. No toque esa tecla, no me inventes. Que fui el día pasado al partido nuestro ahí, al PLD, ahí habían atrás 4 figuras: Simón Bolívar, los fundadores dominicanos, Duarte, Mella Sánchez y José Martí, y no sé quién después algún día, y puse yo eso, que Juan Bosch llegó, lo pintó Nanchú Espínola, Hernán Espínola, y don Juan le dijo, ¿quién ordenó esa alegoría gráfica? Don Juan fue Euclides, bueno. Y Gaspar Polanco no va, le dijo, no, Euclides dijo que no, se quedó callado, que Juan Bosch me respetaba. Y ahora pusieron al Che Guevara. ¿Y qué tiene que ver Che Guevara con eso? ¿Qué tiene que ver Che Guevara con la independencia? Eso es parte también. No, hombre, de la involución. el Che Guevara. Que ha caído en los estamentos y nadie ahí en mi partido ha cogido para allá, quitado a Che de ahí. Sí. Che Guevara, es más, Che Guevara no le importaba el pueblo dominicano. No le importaba, es que aquí son unos ayentos, que es parte de la ignorancia, Euclides. Bueno. Porque tú te pones a analizar, con excepción de José Israel Cuello y de otras personas, muchas de esa gente ni siquiera eran grandes analfabetos. ¿Tú crees que estaba estudiando los conflictos reales de la filosofía marxista? No, hombre, no. ¿Tú te crees? Eso era José Israel Cuello y de otras personas. No, era un grupo muy grande. Luis Gómez, Rubal Domínguez. Claro, ya después la mayoría. Entonces, este episodio de la historia dominicana, que es la muerte de Lili, primero la de Pepillo, óyeme, después a Lili, que gobernó 19 años este país. Vino Mon, inteligente, pausado, malicioso, ladino, medio socarrón, recuero. ¿Y qué es un recuero? O que manejaba recua de caballo y de carrete. ¿Y qué tú quieres que te tocaba violín? ¿Y cómo me quieren ponerlo ahora como filósofo? No, filósofo de la escuela de Berlín. O que tocaba violín. Siendo alumno de Beethoven. Beethoven no dejó ni discípulos, ni escuela, ni nada. Beethoven es una cosa extraordinaria, excepcional en la historia musical del mundo, nada. No, nada. Beethoven puso a tocar en las orquestas todos los instrumentos al mismo tiempo, toda esa sinfonía, bueno, a lo mejor dije que Mon tocaba violín de Beethoven. No, Mon era recuero, coherente, valiente, represivo. Creó la primera unidad militar del pueblo dominicano, que es lo que llamaba el Batallón Osama. Exacto. La Guardia de Mon lo uniformó, claro, con zapatos, con sable, con un fusil y con disciplina. Y lo mataron. Solo andaba en una victoria ahí en Guivia. Guivia es la Independencia, esquina José Herrera, el poeta que vivió aquí, que era frente a la casa de Francisco J. Peinado. Exacto. Que era un hombre enorme, como el 6'2". Yo te digo socarrón. Se reía. Él es eso que dicen chivitos hartos de jobo. Esto es una frase de Moncáceres. Sí. Chivitos hartos de jobo. Y después Trujillo, un tigre siniestro, represivo, intolerante, malicioso, tramposo, que no fue a la escuela. Pero un genio político. No, pero no escribía con faltas ortográficas. Hay que ver a los responsables de Víctor Medina Benet, porque uno ve esa sagacidad política con la primera, con su contacto con la Convención Norteamericana. Ya para 1900. Y encuentros de él y Horacio Vázquez. Para 1945 no escribía con faltas ortográficas. Claro. Hasta 1938, en unas cartas que le escribió a María un día, ponía unas ceses de más o de menos.
pero después escribía muy bien, porque aprendió con la gente que le rodeó. Entonces mejor, ahora te dicen, todos estos tigres disparatosos son mitómanos y megalómanos, como le digo, y se lo voy a seguir diciendo. Mitómano y megalómano. Y estoy dispuesto a ir a un debate público para discutir todo esto con todo lo que quieran. Yo te apoyo. El sátrapa trae, ¿qué es esto, por Dios? Porque se creen que la historia, porque ellos son tipos, Euclides, que no utilizan la razón ni los métodos científicos de interpretación de la historia. Se creen que con espíritus denigrantes van a instruir un pueblo sobre su pasado. Esa es la gran tragedia dominicana. Nosotros ganamos las elecciones. Y eso es penoso, que ese tipo de personas tengan público en la ciudad dominicana. Nosotros ganamos las elecciones y vamos a gobernar el país 4 años más, con Danilo Medina como presidente, que es el presidente escogido por la mayoría del pueblo dominicano y candidato del PLD, como lo fue Leonel. Por eso le decía a mis compañeros que el gobierno de Leonel no, el gobierno del PLD, que encabeza el compañero Leonel Fernández. Ahora viene el gobierno del PLD, que encabezará el compañero Danilo Medina. Es el partido. Y yo sé que este pleito que yo estoy echando, no en el terreno político, sino histórico. Histórico, claro. Y te agradezco tu invitación, es porque hay que enfrentar a esa mediocridad llena de rencores, de prejuicios sociales, que escribe, sabe escribir, pero dice muchísimo disparate. Sí. Pero te escriben y te publican en los periódicos, el Hoy, el Nacional. Y libros, y publican libros. Y publican libros. Y tú, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y le quiero decir eso a mis compañeros de partido, que son jóvenes, que ya yo soy un viejo. En las guerras, la política es una guerra permanente. Los viejos vamos atrás y los jóvenes van adelante, porque son los que pueden pelear y para que los maten. El carajo un viejo. ¿Tú me entiendes? No tiene sentido. Y ahora comienza aquí una etapa, otro episodio importantísimo de la historia del pueblo dominicano. Gracias, Tito. Sí. Gracias. Bueno, amigos televidentes, hemos conversado esta noche con el destacado historiador Euclides Gutiérrez Félix, que indudablemente ha tenido la responsabilidad, precisamente, en muchas de sus publicaciones e interpretaciones sobre el pasado dominicano, de su vida en su libro de ensayo y en su leída columna Crónica del Presente en el periódico Nacional, ha posado con responsabilidad y objetividad. Dame un minuto para decir esto. Pásame ese libro. Miren, ustedes ven este libro, señores. Se llama Euclides Trujillo, Monarca sin Corona. Dice allá abajo, 4ª edición, ampliada, actualizada y corregida. Va ahora, dentro de un mes o 2 meses, a su 5ª edición. Yo no lo regalo ni se lo vendo al gobierno. Yo lo vendo, ¿eh? El mayor distribuidor de este libro, pueden ir, es la librería Cuesta. Claro. Y Santillana, que lo vende en España. Pero eso ha despertado unas envidias, unos rencores, yo no sé. Increíble. Yo te lo dije a ti ya, para terminar aquí ya, porque lamentablemente no nos queda el tiempo. Yo he señalado, dame un segundito antes que el caso brinque, pero tengo que decir esto, porque estamos en un aspecto medular. Hampor Wiesel Delgado y Euclides Gutiérrez Félix, y así lo han reconocido en múltiples artículos, intelectuales dominicanos de la magnitud del ingeniero Delgado Malagón, de Pedritín, han sido los libros de más éxito editorial en la República Dominicana. Indudablemente eso despierta envidia en la pequeña burguesía intelectual dominicana, que ha hecho que a la fecha, 50 años de la desaparición física de Trujillo, todavía un intelectual de la magnitud y del tamaño de Marcio Veloz Magiolo esté acusando a Trujillo de la poca proyección que tiene la literatura dominicana en los linderos universales. Mientras tengamos esa mentalidad, vivamos esa introspección permanente, no trascenderemos como país, como sociedad, en los linderos universales. Con Euclides Gutiérrez Félix continuaremos conversando en próximas entregas sobre los periodos más luminosos de la historia contemporánea nacional, para que la juventud dominicana tenga una idea objetiva del pasado dominicano, no sujeto a los convencionalismos sociales y a los contrayimientos epocales que en la contemporaneidad
parece que son los únicos métodos de interpretación del pasado dominicano. Buenas noches, amigos televidentes.